Solo para recordar con todos, ¿no? Las listas son conjuntos, ¿cierto? Para crear una lista, ¿cuál es el operador que debo de considerar? ¿Cuál es el Corchete. operador que utilizamos para crear las listas? El corchete. El corchete, muy bien. ¿Y los elementos que forman parte de la lista pueden ir separados con qué? ¿Con qué operador? Comas. Con las comas, muy bien. Y lo que vemos a la izquierda del operador de asignación del igual es el nombre de la lista. Esto puede ser cualquier palabra, ¿sí o no? El nombre, ¿sí? Sí. Ok. ¿Y qué símbolos están permitidos en los nombres? No solamente de las listas, sino de cualquier objeto en Python. ¿Se pueden usar mayúsculas, sí o no? Sí. Ok. Miren, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Ya acá voy a ir ejecutando esta lista de acá que tengo aquí, ¿no? Mi consola está por acá. Ya está. Y luego la voy a llamar. Pero imagínense qué pasaría si yo la llamo así. Si yo quiero llamar al objeto que he creado, a la lista anterior, y yo la llamo así porque se llama lista uno y acá también dice lista uno. La pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Va a funcionar o no va a funcionar el llamado? No. ¿Por qué razón no funcionaría? Porque detecta las mayúsculas. Exacto, entonces recuerden tener cuidado con mayúsculas, con minúsculas. Si queremos colocar un espacio, ¿qué símbolo utilizamos? En el nombre. Guión bajo. Guión bajo, muy bien. Ahora, otra pregunta acá. Si yo a esto le quito los espacios, ¿funciona igual o no? Sí, funciona igual. Funciona igual. Entonces recuerden que los espacios no afectan en la estructura, ¿no? En la sintaxis los espacios no van a causar problemas, pero sí. Entonces, si quieren dar espacios con guión bajo en los nombres de los objetos, ¿no? ¿Qué más? No pueden utilizar ningún operador en el nombre. ¿Qué quiere decir? Los operadores son el igual, no pueden utilizarlo, el guión no pueden utilizarlo, el más no pueden utilizarlo, el asterisco no pueden utilizarlo, el paréntesis mucho menos. Quiere decir que en los nombres solo deberían utilizar números, letras y el único símbolo especial adecuado que podrían utilizar ahí es el guión bajo. ¿Entendido? Ni las comas, ¿ah? ¿Se comprendió hasta ahí? Yes. Muy bien. Entonces yo ejecuto y obviamente no me devuelve nada. ¿Por qué? Porque básicamente ese no está definido, o sea, no ha sido asignado, no existe. Entonces vamos a eliminar esta parte de acá y ya está. Muy bien. Otro apartado interesante es que las listas pueden estar formadas, o en este caso incluir valores que pueden ser de tipo numérico, pueden ser de tipo cadena, pueden ser de tipo lógico, pueden ser una mezcla, e inclusive dentro de una lista puedo guardar otras que. Dentro de una lista también podemos guardar otras listas, ¿no? Muy bien, listo. Cuando en las listas yo quiero sacar uno o unos valores, quiero extraerlos del conjunto, ¿cómo se le llama esa acción? ¿Cómo se le llama la acción? Indexar. Muy bien, entonces, por ejemplo, podemos usar los index positivos o los index negativos. Si yo quiero usar los index positivos, ¿con cuál empiezo acá? ¿Y por dónde van los index positivos? ¿Por la izquierda o por la derecha? ¿Por dónde empiezan? Por la izquierda y empiezan con el 0. Muy bien, entonces este sería el 0, este sería el 1, el 2 y así sucesivamente. Muy bien, en cambio, por el lado de los index negativos, estos empiezan no por la izquierda, sino por la derecha. ¿Y con qué empiezan? ¿Con 0 o con -1? -1. Con -1. Muy bien, y van bajando. Listo, es solamente para recordar. Y eso no solamente funciona para las listas, sino para cualquier conjunto. Ok, entonces, volviendo acá, yo ya he creado aquí 4 listas y, por ejemplo, voy a indexar el cuarto elemento de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, porque estoy usando el index 3, 0, 1, 2, 3. Acá voy a indexar el último elemento de la izquierda, ¿no? Ahí está. Y aquí, ojo, también pueden indexar con la longitud de la lista. Si yo coloco esto que ustedes están viendo acá en la línea 10, ¿cuál número me va a dar? Miren, longitud de la lista -1.
¿Cuál número creen que me va a dar? ¿El 46 o el 68? El 46. A ver, veamos. ¿Por qué razón? Porque la longitud es, por ejemplo, en este caso, ¿cuántos elementos tiene? 6. 6 menos 1, 5. ¿Qué hubiera puesto si hubiera puesto acá la longitud de la lista nada más? Miren. ¿Aparece algún valor o sale error? Miren que estas son preguntas bien simples, o sea, este es un nivel bien básico hasta ahí, ¿no? Miren, yo lo voy a ejecutar. ¿Por qué? Porque no existe el 6, ¿no es cierto? En positivo, ¿cuál es el valor más alto que existe? El 5, ¿no? Entonces, si tú quieres el último elemento usando len, tienes que ser len menos 1. Muy bien. Ahora, si yo quiero sacar una parte de los elementos, entonces puedo utilizar el corchete y los dos puntos dentro. El primer índice, el de la izquierda, ¿qué indica? El comienzo, ¿cierto? Y el de la derecha, ¿hasta dónde? Pero el de la derecha siempre es más 1 o menos 1, el de la derecha. Miren. Si yo lo veo así, iría del 2 al 5, ¿cierto? Supuestamente. Quiere decir que tomaría el quinto, el índice 5 o tomaría hasta el índice 4. Vamos a ver, miren. El índice 5 es este, ¿no? Ya, vamos a cambiarlo esto a 4, por ejemplo. Miren, si yo lo pongo así, y en teoría no resta ni suma nada a los índices, debería tener ¿cuál? El 2, el 3 y el 4, que es el último, supuestamente, ¿no? ¿Cuál sería el 2, el 3 y el 4? 2, 3 y 4. Se supone que debería obtener estos tres. Miren, voy a ejecutar acá. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuántos números obtuve así? ¿3 o 2? A ver quién 2. me dice. Entonces recuerden que cuando ustedes indexan por rangos, siempre tienen que colocarle al índice de la derecha uno más de lo que quieren obtener. ¿Por qué? Porque siempre toma el anterior. ¿Me entienden? No se olviden de eso. Ok, ¿qué pasa si yo no coloco nada a la izquierda? ¿Desde dónde lo va a tomar? Desde el 0. Muy bien. ¿Y si yo no coloco nada a la derecha, hasta dónde lo va a tomar? Hasta el Hasta Hasta el el último. final. Muy bien, entonces ejecutamos acá y correcto. Y ahora ejecutemos uno que no tenga la derecha y pues lo tenemos así. Muy bien, ahora vamos a recordar esto. Acá tengo una lista con los números del 1 al 20, ya está. Y ahora tengo, por ejemplo, aquí. Yo acá tengo tres valores. Obviamente, el primero indica el índice de inicio, el segundo indica el índice del final más uno de lo que yo quiero obtener, ¿no? Recuerden, o menos uno de lo que te va a dar también. Eh, ¿Y qué indica el tercer número en este indexado por rangos? ¿Quién recuerda? Ojo, eso tienen que ir recordándolo, pues esto de la clase, ¿no? Estoy haciendo un poquito lento. Creo que de aquí voy a ponerle un poquito más de velocidad a la situación, pero estamos yendo así para que hagan memoria. ¿Qué indicaba el tercer número? El tercer número indica la razón o el incremento que van a sufrir los valores del índice. ¿Qué quiere decir acá? Que acá voy a empezar en el 2 y de cuánto en cuánto voy a ir tomando los índices. Entonces quiere decir que voy a tomar el 2, el 4, el 6, el 8. Entonces, miren acá. Si yo ejecuto así, estoy tomando los números impares, ¿no es cierto? Pero con un límite de 14, ¿no es cierto? Ahora, supongamos que yo quiero todos los números impares, entonces voy a empezar en el inicio y voy a terminar en el final. Y como el primer impar es el 1, entonces está bien que empiecen en el inicio. Y los impares están separados de dos en dos, ¿no? Entonces miren acá, con este código de aquí, obtengo los impares. ¿Y cuál sería para los pares? Con ese obtuve los impares, ¿no? ¿Cuál de estos tres que tengo aquí me daría los números pares? A ver. Obviamente este ya no, porque ya lo sé. Entonces, básicamente, ¿cuál de estos dos me da los números pares? ¿El primero o el segundo? A ver, primero o segundo.
Miremos este. Ese me da los números pares. ¿Por qué? Porque está empezando en el index 1, está empezando en el número par. Y si al número par yo le sumo 2 de index, 2, me va a dar todos los pares. Este código, el 28, ¿qué va a hacer con la lista? ¿Qué me va a dar de la lista? Primero lo analizamos, ¿no? Quiere decir que va de inicio a fin porque no hemos colocado nada aquí. ¿Y qué hace el -1 en la indexación? Va a ser que en lugar de que sumes al index, ¿qué vas a hacer? Le vas a restar. Y como vas a restar, eso va a invertir el orden de los índices. Entonces, ¿qué me va a entregar? Miren, la lista, pero al derecho o al revés. Al revés. Al revés. Entonces, siempre que quieran ustedes invertir una lista o invertir una cadena en caso estén trabajando con textos, la indexación para invertirlo, para obtener el reverso es corchetes, 2 puntos, -1. Y eso lo vamos a ver aquí. Miren, por ejemplo, aquí estamos creando una molécula de ADN, como ya lo hemos hecho varias veces. Si la quieren ver, simplemente la llaman. Si quieren saber su longitud, pues aplican la función len. Y si quieren, por ejemplo, aquí, la primera base, colocan index 0. Si quieren la última, index -1. Y si quieren el codón de inicio, ¿cómo sería? ¿Acá lo ven? ¿Por qué sería el 3 si se supone que el último es el 2? Porque recuerden que siempre te da el anterior. Si yo le doy al 3, va a tomarlo hasta el 2. Entonces ahí estaría todo, del inicio hasta el 3 y me da el codón de inicio. Ahora, yo puedo imprimir esto. ¿Qué creen que me va a dar resultado esto de aquí? ¿Qué valor me va a dar? ¿El codón o me va a dar true? Imprimir esto que están viendo ahí. ¿Qué creen que va a mostrar en la consola como resultado? Este código que está ahí señalado. ¿El codón de inicio o me va a mostrar true? True. En este caso true, ¿por qué? Porque va a comparar a los 3 primeras bases con este valor. Y si se cumple esa condición, aparece true. Y si no, va a aparecer false. Muy bien, luego tenemos el codón de stop, que son los últimos. Listo. El reverso, como ya les hemos dicho, con el -1. Y acá yo tengo una serie de listas dentro de otras listas. La lista 5 tiene ahora dentro la lista 1, 2, 3 y 4. Entonces yo puedo imprimir la lista 5 y ahí están todos los elementos. Y yo sé que esta es otra lista porque tiene sus corchetes, ¿no? Esta es otra lista y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, supongamos que yo quiero en este caso el elemento 1. ¿Cuál sería el elemento 1? Pues la segunda lista. Y de la segunda lista quiero el segundo elemento. Entonces supone que si es así debería salir Python la respuesta. Aparte, ¿qué quiero? De la lista con index 2, el index 2. ¿Cuál sería la lista con index 2? El elemento 3. Esta de aquí. ¿Y cuál sería el elemento con index 2? Se supone que sería un true. Se supone entonces que yo al ejecutar esto debería obtener Python y true. Vamos a ver. Efectivamente, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen una lista dentro de otra lista, el primer index, ¿a qué hace referencia? A la lista más grande, a la lista original. Y el segundo index es para el index de la sublista, ¿no es cierto? Dentro de la lista. Quiere decir que mientras más corchetes yo agregue, por ejemplo acá, la lista 3 tiene una lista y dentro de esa lista tiene otra lista. Entonces, mientras más niveles haya, se supone que este es de la lista más externa, este es de la lista que sigue dentro y este es de la que está dentro. ¿Me entienden? Imagínense que esta lista 3 tuviera, aparte de tener otra lista dentro, tuviera otra lista dentro de esa lista, habría un cuarto paréntesis, un quinto paréntesis, y es como yo les dije en su momento, es como cuando hablamos de las bolsas, ¿no? A veces han visto que hay dentro de una bolsa, otra bolsa y otra bolsa y otra bolsa, así sucesivamente. Entonces, cuando yo quiero indexar una lista que está dentro de una lista, ¿cuántos corchetes debo utilizar? ¿Uno o dos pares?
A ver, díganme. Para indexar listas dentro de listas. Elementos de una lista que está dentro de otra lista. ¿Cuántos corchetes necesito? ¿Uno o dos pares? 2. Dos pares. Muy bien. Ahora sí, viene la parte importante acá. Voy a ejecutar esta lista con nombres de especies. Ya está. Y vamos a empezar por lo siguiente. Vamos a cambiar el valor. Entonces, si tú quieres reemplazar un valor por otro, ¿cómo lo haces? Colocas el índice para tener la ubicación del valor, que en este caso quiero cambiar el índice 4, que sería el quinto, en este caso es Cherichacoli, y lo quiero cambiar por este valor. Ejecutemos, miren, ahí y ahora ahí. Quiere decir que ahora he reemplazado. Y la pregunta es, ¿esta acción modifica la lista o es solamente temporal? ¿Esta acción es un cambio permanente o temporal en la lista? El reemplazo es permanente. ¿Qué quiere decir? Que si yo sigo llamando especies, él va a cambiar, ¿me entienden? Ahora, teníamos dos maneras de agregar valores a una lista. ¿Cuáles son? Append y ¿cuál es la otra? Insert. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuántos argumentos necesito para append? 1. Uno. Mientras que para insert, ¿cuántos necesito? 2. Ok, ahora ustedes dirán, profe, ¿y para qué nos hace esas preguntas? Lo que estoy intentando de hacer es que recuerden, y lo otro que estoy intentando hacer es darle unas ideas de qué. Hemos dicho que supongamos que ustedes consumen su tiempo, acaban, muestran su resultado. Si el resultado está correctamente bien y no necesito preguntar nada, no voy a preguntar nada, ¿me entienden? Yo lo veo, está impecable, correcto, no hay ninguna duda de que lo han hecho ustedes con su inteligencia natural, no voy a preguntar nada. Pero generalmente puedo preguntar cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos argumentos necesitamos aquí? ¿Cuántos argumentos mínimos? O sea, esas son preguntas que sobre todo le voy a hacer a aquellas personas cuyo código no haya salido bien. ¿Para qué? Como para tratar de salvarles un poquito la nota, ¿me entienden? O sea, esas son preguntas tipo preguntas salvavidas. Ahora, si ustedes se saben eso, pues así su código falle, algo recuperarán, ¿me entienden? Así no hayan logrado completarlo bien, algo recuperarán, ¿sí? Generalmente es para ayudarles a sumar, aunque en algunos casos no suman nada. Y en otros casos les baja, de bajar casi no, pero más que todo es para que suba. Muy bien, entonces, cuando yo utilizo append, ¿en qué lugar de la lista colocan el nuevo elemento? ¿Al inicio, al medio o al final? Con append. Al final. Al final, muy bien. En cambio, con insert, el primer valor que damos es la ubicación donde queremos agregar el elemento. Y el segundo es el elemento. Por ejemplo, vamos a ejecutar aquí, y hemos ejecutado, ¿no? Este de aquí, esperen un segundo, vamos a aquí, ¿no? Y ahora, como ustedes pueden ver, tiene el pantroglodites al final. Yo agrego acá esto, y ahora, aparte de eso, dice, miren, vamos a ver aquí, y aquí está, ¿ven? Ha ocupado el index 2 la palabra en el index 2. Muy bien, ahora, para remover también tenemos dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? El punto remove, ¿y cuál es la otra opción? El pop. Muy bien, la pregunta aquí es sencilla, ¿no? Con los remove y con el pop, ¿son cambios permanentes o temporales en la lista? ¿Cómo se les llama a este tipo de, digamos, sintaxis en Python? ¿Se le llama función o se le llama método? Método. Y como método, ¿el cambio es temporal o permanente? A ver, ¿quién recuerda? Ojo que también estoy aprovechando para hacerles recordar cosas que tranquilamente ya han venido en sus pasos y podrían venir en su examen de teoría, ¿no? Porque hemos dicho que en el examen de teoría también van a ir preguntas así de ese estilo, ¿no?
Sobre todo porque se recuerdan que hay muchas teorías donde la teoría es justamente relacionada con la práctica, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, recuerden, los métodos modifican a los objetos de manera permanente, ¿sí? De manera permanente. Muy bien, entonces, aquí con este quito. Y remove, para eliminar, utiliza el valor, mientras que pop, ¿qué utiliza? ¿El valor o el index? Para ubicar el elemento a Index. eliminar. El index. Muy bien, listo. Ahora vamos a empezar aquí. Vamos a ejecutar dos listas nuevamente y si queremos unirlas de manera temporal, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar el operador más. ¿Qué quiere decir? Miren, si yo utilizo el más, tengo que crear una nueva lista donde guardar la unión de ellas. ¿Por qué? Porque la lista 1 va a seguir siendo la lista 1. Miren, la lista 1 no se ha modificado. Yo la llamo y sigue siendo la lista 1. La lista 2 se ha modificado, tampoco. La lista 2 sigue siendo la lista 2. Quiere decir que no he unido cambiando los elementos originales, sino que el más funciona como, básicamente, aunque suena redundante, como una función. No modifica los elementos originales. Muy bien. El que sí modifica los elementos originales, ¿cuál es? El extend. ¿Por qué? Porque el extend es un método, ¿no es cierto? Entonces miramos aquí. Y ahora la lista 1 ya se unió con la lista 2 y la lista 1 ha cambiado. Muy bien. Otras acciones que podemos hacer con las listas, ¿cuál es? Primero, ordenarlas, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, normalmente cuando uno ordena, es cuando la lista ¿qué tipo de valores contiene? ¿Valores de tipo lógico, valores de tipo cadena o valores numéricos? Numéricos. Muy bien. Ahora, por defecto, el orden que le da, miren, vamos a ver, es un orden ascendente. Porque por defecto, ¿cómo está el argumento reverse? Por defecto, el argumento reverse está en false. Entonces, si tú quieres que lo ordene de manera descendente, es reverse igual true. Miren acá. Y ahí sí. Entonces recuerden, si ustedes quieren ordenar de manera descendente los números, deben colocar, además de la lista que quieren ordenar, reverse igual true. Muy bien, ahora, ese es con la función llamada sorted. Esa es con la función llamada sorted. Cuando tú utilizas la función llamada sorted, la lista 3 sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque es una función. Recuerden que la función no modifica el objeto original, pero existe su versión de método. ¿Cómo se llama su versión de método? ¿Cómo se llama su versión de método? Sort. Ya, sort sí lo cambia. Si tú utilizas sort, pues lo deja diferente, ¿no? Muy bien. ¿Con qué función convertimos cualquier tipo de conjunto en una lista? Con la función llamada list. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo acá tengo la cadena de ADN y acá vuelvo lista. Y cuando la llamo como lista, ¿qué aparece? Que ahora cada base, cada letra es un elemento independiente. En cambio, cuando yo simplemente la creo de esta manera, las letras están todas juntas. Quiere decir que para Python todo esto, ¿cuántos elementos son? Así. Si yo ejecuto esto nada más, todos estos elementos, ¿cuántos son? ¿Son Uno. varios o es uno solo? Uno Uno. solo. En cambio, si yo le doy forma de lista, vamos a ver primero la longitud para ver acá, ¿no? La longitud, ¿no? Quiere decir que si yo lo vuelvo lista, esta lista tiene ahora 21 elementos, como lo pueden notar aquí, que también indica 21 elementos. Entonces, es diferente tener guardada una secuencia como una cadena que como una lista. Quiero que escuchen, para nuestras necesidades, ¿cómo es conveniente guardar la cadena? En este caso, la cadena de ADN, ¿como cadena o como lista?
en la mayoría de los casos nosotros la requerimos como una cadena para poder manipularla por completo, ¿sí? Muy bien, entonces, por ejemplo, si uno quiere tener los elementos de una lista que tiene elementos repetidos sin repetir, utilizamos la función set, ¿no? Entonces, empecemos aquí, por ejemplo, tengo una lista y yo lo quiero solamente los valores únicos, entonces utilizo set. Ahora está el profe, pero hay otros que he visto, por ejemplo, la vez pasada, la clase anterior hemos usado el unique. Ya, es que el unique es específico de BioPython, pero de manera general, la lista, sea cualquier lista, si tú quieres obtener los valores sin repetición, puedes usar set. ¿Puedes utilizar set en las tuplas también? Claro, en las tuplas también puedes utilizar set, pero en los diccionarios no. En los diccionarios set no funciona, porque en los diccionarios no hay elementos repetidos. ¿Qué quiere decir? En un diccionario no puede haber como elemento separado por coma algo que tenga la misma clave y los mismos valores, la misma clave y los mismos valores. Es más, tú en un diccionario no puedes tener como elementos diferentes en este caso, a objetos que tengan o a elementos que tengan la misma clave, pero con diferentes valores. Eso lo vamos a ver ahorita en diccionarios, ¿ya? Muy bien. Y luego, sigamos aquí. Ya hemos dicho de la jerarquía. ¿Cómo se leería acá? ¿Cuál se ejecutaría primero? A ver, díganme acá. En este caso, por ejemplo, ¿cuál se ejecutaría primero? ¿El set o el sorted? Miren, díganme. No se olviden eso, ¿eh? ¿Cuál se ejecutaría primero ahí? ¿El set o el sorted? El set. De adentro hacia afuera, ¿no? El set, luego el list y luego el sorted. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una tupla y una lista? ¿Cuál de las dos puede modificarse? ¿La lista o la tupla? La lista. La tupla es inmutable. ¿Qué quiere decir? A la tupla tú no le puedes hacer append. A la tupla tú no le puedes hacer extend. A la tupla tú no le puedes hacer... ¿qué más sería? No le puedes hacer pop, no le puedes hacer remove. ¿A la tupla la puedes ordenar? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Probémoslo, ¿ah? Miren, vamos a crear una tupla acá rapidito. Tupla 1. Y vamos a colocar, en este caso, la tupla ya saben que se puede crear colocando el paréntesis o sin el paréntesis también lo lee como tupla, ¿no? Ya, acá. Ahora, ¿puedo o no puedo ordenarla? ¿Cuál era la función para ordenar? Sorted, ¿no? Vamos a imprimir de frente. Print sorted, ¿no? A tupla 1. La pregunta es, ¿lo ordenará o no lo ordenará? ¿Qué piensan ustedes? ¿Funciona en tuplas o no el sorted? A ver, díganme. Ajá. A ver, ¿lo ordena o no lo ordena? Avancemos, chicos, a ver, porque nos faltan todavía 3 temas más. Como mínimo. Sí, sí, sí. No. Sí, Veamos sí. si lo ordenas. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? Que eso no es una función, es un método. ¿Funciona o no funciona? No. A ver. No se puede. Y eso es solo para que recuerden que las tuplas no se pueden modificar. Sorted no lo está cambiando de manera permanente, no está cambiando la ubicación ni los valores de tupla, está solamente ordenándolo para mostrárnoslo, nada más. Si ustedes quieren que ese cambio se quede de manera permanente, ¿qué tienen que hacer? Pues guardarlo en otra tupla, ¿no? ¿De qué manera? Por ejemplo, si yo quiero esto, miren, tupla 2 aquí va a ser igual a sorted de tupla 1. Eso sí se puede hacer. Pero cambiar la tupla es algo que no se puede. ¿En las tuplas uno puede indexar? Claro. ¿Las tuplas se pueden utilizar para crear varias variables al mismo tiempo? Claro. ¿De qué manera? No sé si ustedes recuerdan, y eso lo hemos hecho hace poco, ¿ah?
Por ejemplo, cuando estábamos creando el gráfico complejo y estábamos queriendo crear el ax 1 y 2 al mismo tiempo, colocamos una parte del código, una coma y luego otra parte. Y luego con el igual separamos los valores con comas, ¿me entienden? Colocamos el valor del primer elemento, coma, el valor del segundo. Lo que estábamos haciendo era crear variables, o sea, estábamos haciendo esto, ¿sí? Solo que no lo mencionamos en ese momento. Estábamos usando tuplas para crear dos variables al mismo tiempo. Lo vamos a ver en un momentito cuando veamos el código de los gráficos, ¿no? Pero esto puedo hacer, ¿no? Ahí estoy creando ¿cuántas variables al mismo tiempo? 5 variables al mismo tiempo, ¿no? La primera variable que es A va a tener este valor, la segunda variable que es B va a tener este valor y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, si ustedes quieren convertir una tuple en una lista, simplemente utilizan la función list. Si ustedes quieren convertir una lista en tupla, pues utilizan la función tuple, ¿no? Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda o consulta antes de explicar diccionarios? Que ya estamos por terminar esta parte y luego seguiremos con lo demás, ¿no? Con estructuras y con funciones. ¿Alguna duda hasta ahí? A ver, ¿dudas, consultas? Muy bien, comenzaremos aquí, ¿ya? Los diccionarios, como ustedes pueden observar, se crean utilizando ¿qué operador? ¿Qué operador utilizamos para los diccionarios? A ver, ¿quién me dice? Llaves. Llaves. Ok, antes de que se me pase, ¿está Lindsay? Sí, para eso. Ok, Lindsay, no hemos acordado, dijimos acabando eso, pero podría ser en la tarde. La hora que faltaba de la clase. Sí. Habíamos dicho terminando, si no la... No, está bien, ¿sabes qué? Está bien, vamos a hacer la parte que faltaba como si fuera parte del repaso, ¿me entiendes? Porque es justamente la última clase. Se lo voy a explicar en modo un poco más lento, como si fuera clase, la parte que nos falta, ¿ya? Okay. ¿Está bien? Sí. Ya, ok, entonces vamos a seguir, ya está claro. Y ahí con eso ya nos nivelamos. Muy bien, entonces miren, el diccionario tiene una característica, que generalmente el diccionario funciona como una analogía. ¿Qué quiere decir? Cada elemento en un diccionario está formado por dos partes. La primera parte, ¿cómo se llama? Clave. Y la segunda parte se llama valor. ¿Qué tipo de objeto o qué tipo de dato puede ser una clave? Una clave puede ser una cadena, una clave puede ser un valor numérico o una clave puede ser un valor lógico. El detalle es que las claves en la mayoría de los casos, y también pueden ser las tuplas. Las tuplas es el único conjunto que puede ser una clave. ¿Por qué razón? Porque una clave, ¿qué característica debe tener? ¿Puede o no puede cambiarse la clave? ¿Las claves se pueden cambiar o modificar o no? Las claves deben ser inmutables. Por eso es que una lista no puede ser una clave. Tampoco en este caso, otro diccionario puede ser una clave porque los diccionarios son modificables. Las listas también. En pocas palabras, los únicos objetos que pueden ser claves son las tuplas. Los únicos conjuntos. Ahora, los valores, ¿qué pueden ser? Los valores pueden ser cadenas, los valores pueden ser números, los valores pueden ser valores lógicos y los valores pueden ser prácticamente cualquier otro tipo de elemento, conjuntos y demás, listas, tuplas. Ahora, un diccionario puede ser o pueden ser los valores, pues no, normalmente no. Pero sí pueden ser todos los conjuntos, listas, tuplas, pero no diccionarios. Muy bien, entonces ahora voy a ejecutar todo esto para crear el ¿no? Vamos a ver, ejecutamos aquí y llamamos el diccionario. Muy bien, ahora, si yo quiero obtener un valor de un diccionario, yo no puedo indexar claves. Las claves no se pueden indexar. Lo que sí podemos indexar, ¿qué son? Los valores. ¿Qué quiere decir? No existe ningún método en el cual yo pueda de un diccionario obtener su clave, pero sí de un diccionario puedo obtener el valor relacionado con esa clave. ¿De qué manera?
colocando en el index, en lugar de colocar el index, colocar la clave. Por ejemplo, acá, ¿qué significaba GP en ese diccionario? Pues GP era esa secuencia. ¿Qué significaba BRCA1 músculos en ese diccionario? Pues el valor de la expresión, que en ese caso era 35. Ahora, ¿el diccionario es mutable? Sí, quiere decir que los diccionarios se pueden modificar. Por ejemplo, acá, yo le estoy cambiando el valor GFP de la secuencia original a esta nueva secuencia. Y ahora ha cambiado. Muy bien, pero también podemos utilizar un método para obtener el valor de un diccionario. ¿Cuál es el método que podemos utilizar? ¿Cómo se llama el método? Con .get, ¿no? Ahora, el detalle es el siguiente. ¿Qué creen ustedes que es más recomendable? ¿Que se aprendan el .get o que se acostumbren a llamar los valores con el index? A ver, díganme, ¿cuál han visto ustedes a lo largo de las clases que hemos utilizado más? ¿El .get para sacar el valor de un diccionario o el indexado para sacar el valor? A ver, ¿quién me dice? Rapidito. ¿Qué es más conveniente? ¿El get o el index? O sea, sacar el valor de esta forma o de esta forma. ¿Cuál creen ustedes que es más conveniente o más usable? El get, Con el get. el index. El index es la manera más frecuente y si tienen que aprenderse una, pues esa es la manera que sería la más adecuada para este caso, ¿me entienden? Esa sería la manera más adecuada. Porque el get, pues sí tiene su utilidad, se podría utilizar dentro de un iterador, pero su utilidad es menor, ¿no? Su utilidad es menor. Sin embargo, también funciona. Muy bien. ¿Cómo le añadimos elementos a un diccionario? Bueno, en el caso del diccionario no funciona el insert, el append no funciona. ¿Por qué? Porque el insert y el append es para agregar un solo valor. En el diccionario lo que tenemos que hacer es indexar la nueva clave y asignarlo al valor. Eso va a hacer que automáticamente tome su lugar. La pregunta es, ¿qué ubicación va a tomar el nuevo elemento en un diccionario? ¿Al inicio, al medio o al final? A ver quién me dice. ¿Al inicio, al medio o al final? Al inicio, al medio, al final. Al final. Al final. Al final. Siempre se añade al final. Y miren ahora, el último elemento es el que yo acabo de añadir. Ahora, ¿se puede eliminar elementos de un diccionario? Claro, porque el diccionario es mutable, el diccionario no es una lista. ¿Con qué método vamos a eliminar? Con .pop. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy usando aquí es lo que vendría a ser, entre comillas, el index del diccionario, que es la clave. El .remove utiliza los index numéricos y en un diccionario no hay index numérico. ¿Qué quiere decir? El diccionario, el primer elemento no es el 0, el 1, el 2, no existe. En el diccionario los index son las claves y por eso es que utilizamos pop para eliminar el elemento, ¿no es cierto? Y ahora ya no hay el elemento llamado key. Ya no aparece, miren acá en mi consola. Echar un vistazo acá, ya no hay el key, ya no aparece porque fue eliminado. Muy bien, ahora esto solamente para que ustedes recuerden, pues es una manera de obtener un complemento de una secuencia. ¿Cuál es la forma? Pues mediante un diccionario. Ahora vamos a hacer la aclaración. ¿A qué me refiero con la aclaración? La aclaración es la siguiente. Acá yo estoy utilizando dos cosas de lo que hemos visto en esta clase. Primero, estoy utilizando un diccionario y segundo, estoy uniendo listas. Pero además de eso, estoy indexando. Quiere decir que indexo en el diccionario y a la vez uno las listas, o bueno, no las listas, sino en este caso son los valores independientes. Y de esa manera, pues yo saco el complemento. Ahora, voy a hacer la misma aclaración que le hice al B para el A. Si en el examen yo no les indico en ningún momento que tienen que usar el diccionario o una función en particular, crearla, ¿me entienden? Si tienen que crear una función, pues ustedes pueden usar el método de los métodos o la forma de las formas explicadas en clase que deseen.
Porque, por ejemplo, en la última clase en BioPython hay una función para obtener el complemento, ¿sí o no? A ver, díganme. ¿Hay una función para sacar el complemento, el reverso del complemento, para transcribir, para traducir? ¿Hay o no hay una función en BioPython? Sí. Y si ustedes no les he señalado yo que creen su propia función, la usan esa función y ya está. ¿Qué quiere decir? Es como cuando se les dice que vengan a la universidad. Si no se les aclara que vengan caminando, en micro, en combi o en taxi, ¿ustedes pueden venir de la forma que quieran? ¿Sí o no? Sí. A ver, díganme, ¿ustedes pueden venir de la manera que deseen? ¿Sí o no? Pero el Sí. carro. En ese caso, y en ese caso, ustedes recuerden, si yo en el examen no les aclaro o les especifico o les exijo una manera de desarrollarlo, pueden utilizar cualquiera de las maneras vistas en clase. Repito, ustedes pueden estar estudiando ahora, mañana, los que van a dar el miércoles, y de repente encuentran otras posibles maneras de resolver algo que se ha pedido. Y es cierto, ¿por qué? Porque Python tiene esa capacidad de darte varias soluciones. Es como cuando hablamos de el transporte, tiene varios medios de transporte. Eso quiere decir que para un mismo problema hay una sola o hay varias soluciones. Hay varias soluciones. Pero por favor, repito, para evitarnos malos entendidos o problemas mañana, solo son válidas para el examen aquellas soluciones que utilicen cosas vistas en clase. Si su solución incluye una función, método o modo de trabajo que no reúna en su totalidad elementos de lo explicado en clase, pues no lo voy a considerar válido. ¿Entendieron? Y eso no significa que esté mal, sino que esa es mi manera de poder distinguir lo que verdaderamente viene de lo que se ha hecho en clases y han aprendido, de lo que puede venir de una ayuda virtual. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entendía hasta ahí, Perla, Lindsay? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Ok, ahora vamos a seguir con la clase de funciones, ¿no? Esta la tengo por aquí, no, estructuras primero, ¿no? Vamos a ver. Es esta de acá. Muy bien, denme un segundito nada más, por favor. Un segundito. Un segundo. Ok, déjame un segundito. Muy bien. Las estructuras y las funciones son elementos clave a la hora de escribir un código en Python. Vamos a empezar aquí. La primera estructura que vamos a recordar es el condicional. El condicional se cumple la condición, se ejecuta la instrucción o instrucciones. Muy bien. Esta separación que colocamos, miren aquí, por ejemplo, yo voy a crear una variable. La variable tiene como valor 10 y se llama var. Ahora, si el valor de var es mayor que 9, ¿qué va a hacer Python? Si se cumple esa condición, ¿qué va a hacer? ¿Qué acciones va a tomar en caso se cumple esa condición? ¿Qué va a imprimir, chicos? Miren, ¿qué va a imprimir en caso se cumpla? La palabra cierto, va a imprimir el valor de la variable en cuestión y va a imprimir fin. Muy bien, listo. Acá se ha cumplido. ¿Qué quiere decir? Miren, cierto, 10 y fin. Ahora, supongamos lo siguiente. Supongamos que var ya no es 10, sino que var vale 4. ¿Qué va a aparecer como resultado a la hora de ejecutar todo esto? ¿Va a aparecer algo o no va a aparecer nada?
¿Va a imprimir o no va a imprimir? Variable de- ¿Imprime o no imprime? No, no. No. No imprime por la sencilla razón de que no se cumple la condición. Te dirán, profe, pero sí me ha salido. ¿Esto es impresión o simplemente ya está indicando que está corriendo el código? Solo está corriendo el código. Solo está corriendo el código. La impresión no aparece con esos puntitos suspensivos, ¿ven? Aparece de manera directa. Muy bien. Ahora, en la última clase en particular ha habido ciertos, por ejemplo, cuando hemos ejecutado los alineamientos múltiples o sobre todo cuando hemos hecho el BLAS, ha habido ciertos momentos en los que se ha tomado muy buen rato en acabar de ejecutar el código la computadora. ¿Cómo podemos saber en Python que ya terminó? Cuando ya terminó, aparte que puede salir el mensaje del resultado de la acción, uno sabe que ya terminó porque miren, por ejemplo, acá que te dice, lo estoy corriendo en la línea 91. ¿Y acá qué significa? Que ya terminó porque ahora está lista la consola para leer o correr lo que está en la línea 92 o en la acción 92. Eso significa que mientras no vuelva a aparecerte este in y esperando, todavía está ejecutando. Sobre todo eso les comento para aquellos análisis que son largos. Muy bien, ahora tenemos la estructura if-else. La pregunta es, ¿esta separación aparece de manera automática o yo la tengo que dar? Si no han hecho ningún cambio en su interfaz, si no han movido nada por ahí, de manera automática, después del 2 puntos, si tú das un enter, te sale así con ese espaciado, o sea, con esa sangría. Eso quiero que lo recuerden, ¿ya? ¿Cómo se le llama este espacio vacío? A este que estoy señalando aquí. ¿Cómo se le llama? Tiene su nombrecito, ¿eh? ¿Cómo se le llama? ¿Esa es la indexación o la indentación? Indentación. Indentación, muy bien. Entonces, miren, yo acá voy a crear esta molécula de ADN y voy a ejecutar esta estructura que tiene dos partes, el if y el else. El if es la primera condición. Si esa condición se cumple, pues hace esta acción. El else es cuando esa condición no se cumple o para todos los demás casos. Por eso es else. Muy bien, voy a ejecutar esto. Miren. Ahora, quiere decir que la cadena tiene más de 50 nucleótidos. ¿Se ha cumplido la primera o la segunda condición aquí? A ver, díganme, ¿la primera o la segunda? La primera. La primera. La primera. Muy bien. Ahora, había un caso compuesto cuando hay más de dos condiciones. Bueno, en realidad había dos formas, ¿no? El if-else y el if-else compuesto. ¿Cuándo utilizar el if? ¿Cuando las condiciones son mutuamente excluyentes o cuando no son? Cuando son excluyentes. Cuando son excluyentes entre sí. Por ejemplo, vivo o muerto. Eso no pueden darse las dos cosas a la vez. Entonces, en ese caso, sí. Muy bien, entonces yo acá tengo una cadena de ARN mensajero. De esta manera obtengo el codón del final. Y voy a colocar if, el if y else. Muy bien, el primer if es para el primer tipo de codón de stop y acá me va a aparecer como mensaje, presenta codón de stop UGA. El segundo para el elif, ¿no es cierto? Para el segundo codón, el elif para el tercer codón y para todos los demás codones que utilizo, el else. Muy bien, la pregunta es aquí, si yo utilizo if y el if, ¿es obligatorio utilizar el else, sí o no? A ver, esta pregunta no la hemos hecho en clase. Les hago la pregunta ahorita. ¿Es obligatorio que yo use el else, sí o no? No. ¿Funcionaría sin el else? A ver, pregunta clave. Sí ¿Funciona o no funciona. funciona? Sin el else también funciona. Vamos a ver. Entonces yo no voy a ejecutar este. Voy a ejecutar hasta aquí. Pues la manera más sencilla es comprobándolo. Como no hemos corrido la cadena, aquí está. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ejecutar esto. Sin el else.
también funciona. Entonces recuerden que el if, el else no es necesariamente con él siempre. Puede funcionar solamente con if y el if. Muy bien, ahora, cuando varias condiciones pueden cumplirse al mismo tiempo, aquí vamos a utilizar el if else complejo, que sería el if else, if else, if else, las veces que haga falta. Muy bien, por ejemplo, nuevamente la cadena de ARN aquí. Ahora vamos a colocar if, si tiene codón de stop UGA, si tiene codón de stop UA, si tiene codón de stop UAA. Recuerden que dentro de una cadena de ARN mensajero puede haber varios marcos de lectura abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad sí podría darse el caso de que tenga varios UGA, UAG o así. Entonces, por esa razón no son mutuamente excluyentes y se puede ejecutar. Ejecutamos esta estructura, ¿sí? Y quiero que tengan en cuenta una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre usar if, else y if, if else compuesto y el if else? ¿Cuál tiene más niveles de indentación? ¿El compuesto o el que utiliza el if? A ver, díganme, ¿cuál tiene más niveles? El que utiliza el if. ¿El que utiliza el if? Yo acá veo cuántos niveles de indentación. Bueno. Yo veo uno, ¿no? Sí. Me confundí. El que utiliza if, else, ¿cuántos niveles tiene? 1, 2, 3. Entonces recuerden que lo que estamos haciendo aquí es hacer que el código tenga más niveles de indentación. La pregunta es, ¿eso es algo bueno o malo? Que tenga más niveles. ¿Cómo se considera eso? ¿Algo bueno o algo malo? A ver, díganme. ¿Es mejor el código que tiene más o menos niveles de indentación? Mientras más niveles de indentación tenga, se hace más complejo, ¿sí? Y eso no hace que sea tan simple, sencillo o flexible el código. Entonces, por esa razón, no es tan recomendable, ¿no? Muy bien, ahora entonces recuerden, además de que tiene más líneas, ¿por qué? Porque acá yo coloco if y luego colocaría el if de manera directa, pero acá no, tengo que colocar como mínimo estos 3, 4 acá. ¿Me entienden? Eso hace que el código sea más complejo. En el caso anterior tendría 4 líneas, acá tiene 5 líneas. ¿Por qué? Porque tendría la línea del if, la línea de la instrucción, la línea del elif y la instrucción. Quiere decir que esto hace que el código sea más largo, más extenso, con más niveles, lo cual lo vuelve más complejo y más trabajoso, ¿sí? Entonces, por esa razón, no se utiliza tanto el if, else complejo, salvo que el caso lo merite. ¿Y en qué casos lo meritaba? Cuando la condición no es mutuamente excluyente con las demás. O sea, cuando varias condiciones se pueden cumplir al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Los condicionales pueden ser condicionales simples, o sea, de una sola sentencia, o complejos como este que tiene 2 sentencias a la vez, ¿no? Ahora, si ustedes quieren que las sentencias se cumplan de manera simultánea, utilizan el AND. Y si ustedes quieren que la sentencia se cumpla una u otra, ¿qué utilizan? El OR. Veamos el caso de aquí, con el OR. Muy bien. Aquí. Quiere decir que se va a imprimir el mensaje, el ADN tiene entre 10 y 20 nucleótidos, siempre y cuando sea mayor a 10 o sea menor a 20. Aunque se cumplan ambas, siempre se va a dar. Pero ¿cuál es el requisito mínimo para que el condicional funcione? Que se cumplan ambas o una de ellas. A ver quién me dice, ambas o una de ellas. Ambas o una, a ver quién me dice. A ver, chicos, rápido, ambas o una. ¿Sí se me escucha? ¿Me ve el internet? ¿Todo bien? No, sí se le escucha, profesor. Ya, ¿se tienen que cumplir ambas o una de ellas?
Solo uno. Solo una. Uno. Ahora, si yo quisiera que sean ambas, ¿por qué tendría que reemplazar este OR? A ver, ¿qué me dice? ¿Te puedo prestar? Por el símbolo del I. A ver, ¿así? No. ¿Qué digo así? ¿Funcionará si yo hago ese cambio para que cambie el I? Veamos, miren. Veamos si este funciona. Observen. Ese es el I, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahora, ¿cómo yo sé que se han cumplido las dos? Porque debe ser un número más de 10 y menos de 20. Entonces veamos la longitud de ADN. Y la longitud de ADN es de 18. Imaginémonos que la secuencia fuera más corta, pues no, que no se cumplan las dos, ¿eh? Veamos, miren, que la secuencia más corta, ¿funciona o no funciona? No ejecuta nada. ¿Por qué? Porque no se están cumpliendo las dos al mismo tiempo. Ahora, imagínense que fuera más de 10, pero fuera más de 20. ¿Imprimiría o no imprimiría? Mira, vamos a ver acá. Ahí seguramente ya superó los 20. ¿Imprime o no imprime? ¿Quién me dice? A ver, rapidito. ¿Imprime o no imprime? ¿Funciona o no funciona? No imprime porque tiene más de 20. Porque no se están cumpliendo las dos. A ver, veamos. Ejecutemos, miren. No imprime porque la longitud de la secuencia es mayor, ¿cierto? La longitud de la secuencia en este caso, ¿cuánto es? Veamos. Es 61. Ahora, ¿qué símbolo podemos utilizar para colocar el OR y no tener que escribir OR? Podemos utilizar este de aquí. Este hace las veces del OR. Veamos. Y ahora se imprime, ¿por qué? Porque está cumpliendo el más de 10, aunque no esté cumpliendo el menos de 20, porque hemos usado el OR. Muy bien. Ahora, ¿el IN para qué sirve? El IN sirve para indicar que un elemento está formando parte de un conjunto, o en este caso, que hay un elemento dentro de una cadena también. Eso lo podemos utilizar cuando queremos saber si dentro de una cadena está, por ejemplo, un codón de inicio, un codón de stop, un promotor, algo en particular. O sea, en pocas palabras, si el elemento está dentro del conjunto. Muy bien, hagamos la prueba aquí. Miren, déjenme un segundito, voy a cambiar el idioma nuevamente y ya está. Entonces, yo acá tengo una cadena de ARN mensajero y yo voy a preguntar si está el UGA, que aparezca si está. Y para todos los casos en los que no esté, pues que salga no está. Entonces, miren, vamos a ver. Y dice que sí está. La pregunta es, ¿te dice dónde está? No te dice, pero te dice que sí está. Muy bien, de la misma manera podemos usar para buscar el codón de inicio, que también me indica que sí está. Ahora, la pregunta es, si está varias veces, porque miren, aquí es donde está el lugar. Si está varias veces, ¿lo va a imprimir varias veces o solamente una vez? A ver, díganme. Ahí lo he puesto, ahí lo tengo 2 veces el codón de stop. ¿Va a aparecer una vez el mensaje si está o 2 veces? Una vez nada más. Una vez. Una vez porque indica que así esté 100 veces, solo te va a indicar una vez porque en ningún momento has pedido que lo cuente, ¿no? Muy bien. Ok. Ahora, para el con de inicio también. Así estuviera varias veces, lo va a contar una vez. Ahora, sigamos acá. Esto es para buscar el codón de inicio, ¿no? Podemos ingresar la secuencia con input de esta manera, ¿no? Vamos a crear esta partecita para ingresar la secuencia y nos venimos a la consola y empezamos a escribir la secuencia, ¿no? Ahí colocamos la secuencia. Ajá. Damos enter y ahora la secuencia ya se guardó. Y vamos a aplicar esta estructura con su if, el if y else. Muy bien, acá dice, si el codón de inicio, el primero es auge, pues que indica el código genético de inicio. Y si el es codón AUA, pues que en este caso, si hay un codón de inicio, pero es un codón de inicio del código genético mitocondrial.
Y luego que imprimo unos 3 puntitos, en caso no hay, pues imprima no hay. Ejecutamos esto. ¿Y qué me imprimió aquí, chicos? ¿Qué me he impreso ahí? No hay. Porque pues el primer codón que tiene esta secuencia que yo acabo de crear no es AUG, sino es AGT. Ahora, si yo quisiera, escuchen, que me ubique el AUG esté donde esté, en lugar de indexar, ¿qué cambio debería hacer aquí? A ver, alguien dígame, ¿qué cambio debería hacer? Porque no siempre los 3 primeros es el AUG, ¿no? ¿Qué cambio debería hacer aquí? ¿Qué cambio debería hacer? A ver, díganme, ¿qué cambio debería hacer ahí con el AUG? Pues simplemente el único cambio que tengo que hacer yo aquí es quitar el indexado y colocar el in, ¿no? Quiere decir que ahí lo va a buscar en cualquier parte que esté. Lo mismo haría aquí. Y lo mismo haría aquí. Entonces ahora le imprimimos. Miren. ¿Y ahí qué imprime? Pues que no hay, dice. No hay. El auge no hay, ¿no? Dice. No, pues no hay. ¿Por qué? Porque te he encontrado el caso contrario, ¿no? Ah, esperen. Este de acá era. Este de acá tenía que quitarlo. Vamos a ver si imprime una sola cosa, ¿no? Vamos a ver. Imprime no hay, ¿sí? Imprime no hay. Muy bien. Entonces, ok. Claro, la cuestión es esta, chicos. Que si hacen ese cambio, deben poner el auge adelante y sí está auge en ARN mensajero, así. Sí, está en ARN mensajero. O sea, esto debería ir acá. ARN mensajero. Y si AUU está en ARN mensajero. Así, de esta manera. Aquí ha salido como resultado si hay un codón de inicio en el código genético estándar. Quiere decir que solamente existe el auge y no hay ni el AUA ni el AUU. ¿Cómo lo voy a comprobar eso? Vengo acá, miren. Vengo acá a buscar la secuencia y aquí está el AUG. No veo ninguna U más, por lo tanto no va a haber ni el AUU ni el AUA. Pero ¿qué pasaría si hubiera varios, no? Ahí cambiaría. Muy bien, entonces vamos a regresar el código a su estado original, ¿no? Vamos a regresarlo a su estado original. Vamos a cambiar acá, vamos a regresarlo a como estaba. Vamos a regresarlo a lo que estuvo en su inicio. Muy bien, listo. Ahora, ¿hasta ahí alguna duda o consulta? Entonces, para crear un condicional, ¿con qué debo comenzar? ¿Con qué palabra comienza todo condicional? Todo, sin excepción. ¿Con qué palabra comienza todo condicional? ¿Con el for, con el in, con el else? ¿Con cuál comienza? ¿O con el if? ¿Con cuál palabra comienza todo condicional, chicos? ¿Con If. cuál de las que he mencionado? If. ¿Con el for, con el if, con el else o con el if? ¿Con qué comienza? Con el if. Con el if. Todo condicional empieza con el if, ¿no? Todo condicional comienza con el if. Muy bien, sigamos aquí. Entonces ahora vamos a utilizar el for. ¿El for para qué se utilizaba? Para repetir una acción n veces, ¿no? Muy bien, yo puedo utilizar el for para diferentes cosas, para recorrer un conjunto, para elemento por elemento imprimir, ¿no? Esta es la más clásica, ¿no? Esta es la más clásica, miren. Por ejemplo, acá voy a crear una lista y ahora si yo quiero imprimir cada elemento de la lista, pues utilizo el for, ¿no? Y de esa manera lo separo, ¿ya? Ahora, también puedo imprimir base por base, una secuencia, una cadena. Ahí está, base por base. También puedo agregarle un condicional, ¿no?
Por ejemplo, esto es para eliminar los espacios sin utilizar el replace, porque la manera más clásica que les hemos dicho es usando el replace. Y también puedo utilizarlo para sacar el complemento de una cadena, ¿no? Estas eran las formas parciales. La verdad, esto lo hicimos para que ustedes lo vean de manera gráfica. No es tan al caso. La manera más sencilla, ¿cuál sería? Pues utilizando el append al final y que vaya creciendo la cadena, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo quiero el complemento, ¿qué podría hacer? Podría crear aquí uno que se llame ADNC y sería en este caso, una lista, una cadena vacía, ¿no? Y luego lo que haría es, para cada nucleótido que, en lugar de que imprime, ¿qué haría? Que le acumule, ¿no? Complementos, ¿no es cierto? Sería igual a qué? A complemento de NT, ¿no es cierto? Así. Sería complemento, sería igual a complementos de NT más, ¿no es cierto? El más igual, ¿no? Para que sea más directo. Así, ¿no? O le podría agregar aquí, que le agregue al NT. Así, también. Que le vaya añadiendo uno por uno hasta el final, ¿no? Esa también sería otra manera válida, no habría ningún problema. Cualquiera de las dos funciona y eso me iría generando. Al final, pediría que me imprima no el complementos, sino el ADNC. Ahí. Vamos a ver. Y de esta manera, ¿no? Ahora, generalmente a los diccionarios no se les deja hacer el apéndice. Ah, claro, es que no le haríamos a complementos, sino le haríamos que le haríamos al ADN C y lo que haríamos acá es append de quién? De complementos así, de esta manera. Ahí sí va a funcionar, ¿no? Entonces, generalmente pues esto sí va a ir agregando a poco, ¿no? Y eso no va a causar ningún inconveniente al final, ¿no? O aplicar el operador para poder en este caso ir añadiendo, ¿no? Añadiendo. Muy bien, con este de aquí, con el más igual, ¿no? Entonces la manera más sencilla es con el más igual, porque por ejemplo, ustedes lo tienen este, ¿no? Miren, ven, ADNC más igual, complementos NT. Pues es la manera más sencilla porque al tratarse de una cadena, pues uno sí le puede agregar, ¿no? Uno sí le puede agregar. Entonces, de esta manera uno va haciendo crecer la cadena. Recuerden que primero se tiene que agregar la cadena vacía y luego con el más igual, que era el acumulador, lo vamos haciendo crecer. Probemos aquí, miren. Probamos aquí y luego imprimimos la cadena, tanto la original como la complementaria. ¿Por qué no el append? Porque, ¿por qué no con el append? Hace rato lo hemos intentado hacer con el append y no ha funcionado. ¿Alguien me puede decir por qué no se puede con el append? A ver, ¿alguien tiene una idea de por qué con el append no se puede? Porque Ojo, miren, hace ratito lo quise hacer con el append, ¿no? Y salió error. ¿Alguien me puede decir con qué con el append no se puede? ¿El append funciona para qué tipo de elementos? para elementos, A ver, este, ¿alguien me para, puede decir el append para qué tipo de elementos funciona? para Vayan, elementos que no se pueden cambiar, creo. no, pues el diccionario sí se puede cambiar. El append funciona para conjuntos. ¿Y una cadena es un conjunto o un solo elemento? Solo elemento. Y por eso no funciona. ¿Entendido? Por eso la única manera de agregarle a una cadena es mediante el acumulador. Un segundo, por favor.
Funciona una mierda, Cami. Pasame otro consejo porque ese no me subió. No me funcionó una mierda, Cami. Pasame otro consejo. ¿Qué me hace falta? Bueno, hoy vamos a hacer 3 de 5 cosas que odiamos de la empieza así. Quiero que sea Aries, me gusta Aries. El año pasado hice esto y me equivoqué. Esto me vuelve. Pintamos toda la casa y dejamos. Buenas, disculpen la demora. Entonces, recuerden que a la hora que escribes un código, no alarmarse si por ahí no les sale, pues hay que ver la explicación de por qué no. En este caso, la única manera de poder llenar una cadena, que es un solo elemento, es mediante la acumulación de valores. Y para acumular necesitamos usar el más igual, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, ejecutamos aquí y pues obtenemos el complemento de cualquier cadena. Ahora,
Vamos a ver, ¿acá han hecho algún cambio? Pues no, es lo mismo, lo mismo. Como hemos dicho, vamos a ir avanzando nada más, lo mismo. Acá, muy bien. Esto de acá también lo hemos explicado con una sencilla razón. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre iterar directamente, por ejemplo, una lista o iterar el rango de una lista? ¿Alguien recuerda? Porque a veces colocamos, por ejemplo, no sé, esto de acá, miren, vamos a hacerlo acá para ver un ejemplo. Lista 1, igual vamos a colocar dentro una serie de elementos, ¿no? Miren acá, por ejemplo, esto, ¿ya? Los números, pues, ya como está. Y luego podemos colocar aquí, por número en lista 1, imprímelo el número. Así, vamos a ejecutar acá. Esto lo vamos a borrar, ¿bien? Podemos ejecutar esto, miren. Y me va a mostrar los números, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué a veces hacemos de esa manera y por qué a veces hacemos así? ¿No es cierto? ¿Por qué a veces hacemos así? ¿Alguien me puede decir por qué a veces hacemos de esta manera y por qué a veces hacemos de la otra manera? ¿Alguien tiene una idea de por qué a veces usamos rang len y por qué a veces usamos directamente el in y el nombre de la lista? Lo hemos explicado hace poquito, ¿ah? Tiene una razón. ¿Alguien sabe por qué? Que son diferentes, obvio. ¿Alguien sabe por qué a veces es así y por qué a veces es así? Ejecutemos este ya para que veamos. También me aparecen los números, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y acá me aparece 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y por qué acá me aparece 0, 1, 2, 3, 4? Miren, ¿ah? Miren la diferencia. Acá me aparece 0, 1, 2, 3, 4 y acá me aparece 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien me dice cuál es la diferencia? Miren, ojo, hay una gran diferencia. Arriba, cuando yo coloco así directo, num in, me aparecen los números. Y cuando yo coloco de la otra forma, ¿cuál es la diferencia? Ojo, miren, acá porque he usado números, pero supongamos que la lista estuviera formada por palabras, ¿no? Por ATG, ATG, PTA y CCC. Igual funciona, ¿eh? Sea lo que sea el contenido. Miren, vamos a imprimir el primer caso. Ok, vamos a imprimir el segundo caso. Ojo, miren, dense cuenta. Ojo, miren. Cuando ustedes utilizan rangelen, ¿a quién están llamando? ¿Al valor o al index? Ojo, miren. Cuando ustedes utilizan rangelen, ¿a quién llaman? ¿Al valor o al index? Miren, fíjense acá. Al index. Quiere decir que hay ciertos casos, por ejemplo, cuando uno quiere interactuar con un diccionario, donde lo que importa son los valores o los índices. En este caso, las claves. Ahí interesan las claves. Entonces, siempre y cuando ustedes vayan a usar un diccionario, en lugar de utilizar el nombre del conjunto, se utiliza rangelen porque ahí interesa más el index que el valor, ¿sí? Interesa más el index que el valor. Entonces, es en esos casos en los que se utiliza rangelen. Por ejemplo, porque aquí lo que interesa es el index. Yo no voy a utilizar la letra para indexar. ¿Qué voy a utilizar para indexar? ¿La letra o el número? Miren, vamos a probar acá. Acá se va a notar clarito. Miren, para cada nucleótido en ADN1. Y yo voy a pedir que me imprima, ¿no es cierto?, el nucleótido. De esta manera no hay ningún problema, ¿no es cierto? Miren acá. Me falta ejecutar esto, me falta definir. Ya está. Acá. Miren. ¿Qué indica? ADN2 es tipo NT, dice no es tipo cadena. ¿Por qué razón? ¿A quién está considerando aquí como NT? ¿Al index o a la letra?
Miren, en esta estructura, ¿quién está considerando como NT? ¿Al índice o a la letra? A ver, alguien dígame. ¿Al índice o a la letra? A ver, ¿a quién lo está considerando, chicos? ¿Al índice o a la letra? Porque acá me dice, no, no se puede porque no se puede hacer, deben ser números enteros, no deben ser cadenas. Quiere decir que aquí en esta estructura me está considerando a la letra adenina, a la letra guanina y a la letra citosina. Y yo no puedo indexar con el valor de la letra. ¿Yo con qué debo indexar? Con el índice. Entonces la única manera cuando es así es utilizar Rangelén. Porque Rangelén, ¿qué nos da? El índice. ¿Entendido? Entonces, cuando ustedes quieran trabajar en base a los índices, deben utilizar in Rangelén. Pero cuando quieran el valor como tal, simplemente in y el nombre de la lista. Por ejemplo, acá, miren, acá uno lo que quiere es buscar mutaciones. Para buscar mutaciones, a mí me interesa como elemento para indexar la letra o el índice. ¿Qué me interesa aquí? ¿La letra o el índice, chicos? ¿Qué es lo que me interesa ahí? ¿La letra o el índice? ¿Qué tienen en común ambas cadenas? ¿Todas de verdad van a tener siempre la misma letra en la misma posición o las posiciones? Porque esta es la ubicación 0 en ambas. Esta es la ubicación 1 en ambas. Esta es la ubicación, no sé, 10 en ambas. ¿Qué es lo que siempre se va a repetir? ¿Con o sin mutación? ¿La letra o la ubicación? A ver, díganme. ¿Qué es lo que se va a repetir? ¿La letra o la ubicación? Díganme, por favor, a ver. La ubicación. Entonces, si yo quiero comparar dos secuencias, en lugar de estar comparándolas y utilizando como elemento de llamada la letra, debo utilizar el índice, que eso, sea o no sea el mismo, se va a repetir. Por eso es que acá utilizan Rangelén para trabajar con el índice y indexan ese índice en la cadena 1 y en la cadena 2. Si ese índice en la cadena 1 y en la cadena 2 es diferente, ¿qué mensaje va a mostrar? Mutación. Y si ese índice es igual, pues no va a mostrar nada. Y de esa manera eso lo va a señalar las mutaciones. Ejecutemos. Y acá, ¿en qué caso hay mutación? En la 14 y en la 15. Y nada más, ¿no? Quiere decir que en el resto no hay mutaciones, por eso no muestra ningún mensaje. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? ¿Alguna duda? Un segundito, un segundito, por favor. Bacterium vibrio cholerae. No me acuerdo, no tuberculosis. Pero tengo cara de ser violador. De violador. Como de 100 años que jalaba coca. Jalaba coca. Sí, pues, tengo que aprender a hacer más ropa. Muy bien, entonces volvemos acá. Miren, tenemos otras maneras en las que podemos aplicar las estructuras. Por ejemplo, yo puedo utilizar el for para recorrer toda la cadena e ir dividiéndola de 3 en 3. Por ejemplo, miren, acá yo voy a crear la cadena y acá yo voy a indicar para ahí que se encuentre en el rango de la cadena, empezando en el primero, ¿no es cierto? Y terminando en la longitud de la cadena, ¿no es cierto? De cuánto en cuánto voy a querer que me lo divida. De 3 en 3. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hacer esto, ¿no es cierto? Y indexar, ¿no es cierto?, de manera directa. La diferencia es que si tú indicas rango 0 al final, te va a mostrar una sola combinación. Miren, si yo utilizo esto, que es la manera más sencilla, y más 3,
¿cuántas combinaciones me va a mostrar? ¿Una o todas las posibles? Si yo utilizo directamente I más 3, miren, ¿a qué me refiero? Tal vez no me entienden. Vamos a hacerlo acá, ¿no? Siempre que ustedes van a hacer referencia al index, tienen que hablar de la cadena. Entonces, lo voy a probar de dos maneras. Miren, la manera más sencilla sería esta. Para cada I que se encuentre en el rango de la longitud de la cadena, ¿no es cierto? Ranlen ADN, divídelo de 3 en 3. Print, ¿no es cierto? Print ADN y 2 puntos y más 3. Así, de esta forma. Entonces yo voy a ejecutar esta y voy a ejecutar esto de aquí. Miren, ¿qué hace eso? Me divide la cadena de 3 en 3, pero la cadena no es tan larga, ¿cierto? Y miren cuántos codones me ha dado. ¿Me ha dado muchos o me ha dado un montón? Miren, la cadena no es tan larga, ¿eh? Vamos a dividirlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deberían ser 10, pero con certeza acá hay mucho más de 10. ¿Por qué hay tantos? ¿Alguien me puede indicar por qué hay tantos? Miren, Tantos, porque dice, es que al hacerlo de esta manera, ¿yo qué estoy diciendo? Que empiece en el índice 0 y a ese índice 0 le sume 3 y ¿cuál codón me va a dar? ¿Qué codón me está dando ahí, chicos? El AGT. Y luego, ¿con qué índice va a seguir? ¿Con el... ¿Va a seguir luego con el 3 para continuar acá? ¿O va a seguir con el 1? ¿Con cuál creen que va a seguir, chicos? Con el ¿Cuál va 1. a ser el siguiente? con el 1. ¿Con el 3 o con el 1? El 1. Por eso es que el siguiente es GTA. Quiere decir que en realidad aquí me está sacando los codones de una manera o de todas las maneras posibles. De todas las maneras posibles. Y en cambio, si tú señalas que empiece en el índice 0 y que vaya hasta la longitud de la cadena, tomándolos de 3 en 3, ¿cómo los va a tomar? Va a tomar el 0, luego va a tomar el 3, luego va a tomar el 6 y así. De tal manera que si yo ejecuto esto, vamos a quitar esto, ¿ya? Para que no aparezca, no confunda. ¿Qué me va a mostrar? ¿Me va a mostrar todas las combinaciones o todas las maneras posibles de tomar los codones o me va a mostrar los de 3 en 3 desde el comienzo? Me va a mostrar AGT y luego me va a mostrar AGA. Miren, vamos a ejecutar. AGT y AGA. Entonces, si ustedes quieren tener todos los posibles codones, quiere decir detectar el codón de inicio en cualquier ubicación de su cadena, ¿cuál sería su opción? Opción 1, esta de acá que acabo de colocar, u opción 2. Si ustedes quieren encontrar el codón de inicio, que no necesariamente va a ser el primer triplete, sino puede estar en cualquier parte de la cadena, ¿con cuál buscarían? ¿Con la primera opción o con la segunda opción? A ver, díganme, ¿con cuál buscaríamos? ¿Con la primera o con la segunda opción? La segunda. Mientras que, si ustedes están seguros que su cadena tiene el codón de inicio al inicio y el codón de stop al final, ¿cuál sería su mejor opción para dividirlo en codones? Esta, ¿verdad? Esta sería su mejor opción. Muy bien, entonces recuerden, a veces sí, el ARN mensajero está formado solamente por secuencia codificante. No es tan común, es muy raro, la verdad, pero para ejemplos didácticos sí lo hacen así. En la realidad, lo que deberíamos usar es la segunda opción. ¿Por qué? Porque recuerden que el primer codón de un ARN mensajero no necesariamente es el que se traduce, porque al inicio todos los ARN mensajeros tienen una secuencia que no se traduce. ¿Cómo se llama esa secuencia? UTR, la secuencia no traducida. Muy bien, entonces vamos a seguir por acá, ¿ya? Y esto de acá sería. La pregunta es, ¿este es el método correcto o incorrecto para buscar un codón de inicio? ¿Estaría bien así o debería ser 0, len, ADN, 3? ¿Buscar el codón al inicio o buscarlo en cualquier parte de la cadena es lo correcto en la realidad? Vamos a mostrarles las dos opciones, ¿ya? Para que no quede la menor duda. Vamos a colocar esto aquí y vamos a colocar esto aquí, ¿no?
Pregunto, ¿cuál opción es la correcta, chicos? He gastado menos de una botella. Creo que lo he pegado mal. Sí. A ver, esto debo pegarlo acá. ¿Cuál opción creen que es la correcta? ¿Esa que está al inicio o esta que tiene este cambio de acá? Miren. ¿Cuál creen que sería la correcta para ubicar un marco de lectura? O sea, un codón de inicio. ¿Esta o esta de aquí? ¿Cuál opción creen que es la adecuada para buscar un codón de inicio en una secuencia de un gen? ¿Opción B, que es esta, o opción A? ¿Cuál creen que es la correcta? A ver, díganme. A ver, díganme. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Cuando uno busca un codón de inicio, ¿lo busca solo al inicio o lo busca en cualquier parte de la cadena? Ojo, a ver, díganme. Supongamos que la pregunta del examen fuera, dada la secuencia del gen, indique si hay marco de lectura abierto o si hay un inicio de traducción utilizando las estructuras aprendidas en clase. Ustedes han preguntado y han pedido muchas veces ejercicios, ¿eh? Les estoy dando un ejercicio en vivo y en directo. Y les estoy dando las posibles soluciones de una de las formas, ¿no? ¿Cuál sería la correcta? Sería la opción, la primera, en cualquier parte de la cadena. Ok, correcto, muy bien. Porque así no sería lo correcto. Entonces vamos a ejecutar esta primera para dar la solución. ¿Y el resultado cuál es? Que si hay una secuencia codificante y la encontró acá al inicio, ¿no es cierto? Te lo muestra. El día de hoy. Con suerte mañana ya se arregla bonito el agua y todo. Y luego, además de darte la secuencia codificante, ¿no es cierto? ¿Qué más te está mostrando? La secuencia dividida en cadenas, ¿no? O sea, dividida en codones. Muy bien. Ahora sí, chicos, vamos a hablar del while. ¿Cuándo utilizaríamos el while? El while sería una buena manera de, o sería algo que se utilizaría para dividir una secuencia en codones. Pues sí podríamos hacerlo, ¿ah? Podríamos hacerlo y podríamos señalar como condición que se haga mientras el codón de stop no sea, o sea, diferente a uno de los codones de stop, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Ahí podría funcionar. O sea, yo podría usar el while para hacer que la cadena se divida, se divida, se divida, se divida, hasta que se cumpla la condición o hasta que se deje de cumplir la condición. ¿Cuál sería la condición? Que el codón en cuestión sea diferente a quién? A los 3 codones de stop, ¿cierto? Entonces yo el while lo puedo usar para eso. Pero nosotros el while les hemos explicado de esta manera. Por ejemplo, aquí yo tengo el valor de x igual a 0 y digo, mientras x sea menor a 10, que se le suma 1. La pregunta es, ¿este bucle tiene o no tiene fin? Sí. Ah, díganme. ¿En qué momento acaba ese bucle? ¿Cuando x es mayor o cuando x es igual a 10? Por casualidad alguien me ha bajado mi celular. Díganme. ¿Cuándo acaba ese bucle? Cuando x es igual a 10. Cuando x es igual a 10. Entonces, miren, yo acabo de ejecutar x igual a 0 y vamos a ver. Y termina en 9, ¿no es cierto? ¿Por qué alguien me dice de que en lugar de terminar en 10, este bucle termina en 9? Porque 9 es el último valor de x que cumple la condición. ¿Entienden? 9 es el último valor de x que cumple la condición. Quiere decir que con 10 ya no se cumple. Ahora, la pregunta es, ¿saldrán las mismas respuestas? ¿Saldrán las mismas respuestas si yo lo coloco el print ahí que si lo coloco el print aquí?
¿Este en qué terminó, chicos? A ver, presten atención, ¿eh? ¿Este en qué ha terminado? En 9. Si yo lo coloco el print después de la acumulación, ¿en qué creen que va a terminar? ¿En 9 o en 10? En 10. ¿Y empezará en 0 o empezará en 1? A ver, En 1. en 1, veámoslo, probémoslo, miren. Entonces, acá, vamos a ejecutarlo todo, ¿no? Vamos a ejecutar todo. Empezó en 1 y terminó en 10. Entonces, hay una gran diferencia, ojo, fíjense, de la ubicación del print, porque yo el print lo estoy aplicando después del iterador, o sea, después del bucle. Ahora, si yo hago esto, lo coloco ahí. ¿Van a salir varios valores o va a salir solamente uno, el último? A ver, díganme, ¿van a salir varios valores o solamente el último? El último. Veamos, ejecutemos. Exacto. Entonces, si ustedes quieren que les muestre varios valores, debe estar dentro o fuera del bucle. Dentro. Dentro del bucle. Entonces, yo acá, por ejemplo, puedo hacer el bucle de la suma, puedo hacer el bucle de la multiplicación, puedo hacer el bucle de la resta, que ya le dijimos que practiquen, pero también puedo usar el bucle ¿para qué? ¿Para qué podemos usar el bucle? Para calcular la eliminación de la concentración de un medicamento en sangre. Entonces, miren, por ejemplo, acá tengo la concentración, acá tengo la degradación y aquí tengo las horas. Y mientras la concentración del medicamento sea mayor o igual a 5, yo voy a pedir que me imprima las horas, ¿no es cierto? Y la concentración. Y que a la concentración la multiplique por la degradación, bueno, le reste el resultado de multiplicar la concentración por la degradación. Y eso lo voy haciendo cada hora y que las horas aumenten, que empiece la hora 0 y luego vaya la hora 1, 2, 3, 4 y así. Vamos a ejecutar esto. Miren, lo voy a ejecutar hasta ahí nada más. Y esta es la última hora a la que la concentración todavía es mayor a 5. ¿Sí? Ahora, puedo bajarle el valor de máximo, ¿eh? Puedo bajarle a 2, por ejemplo, y veamos. Miren, veamos. En la hora 15 recién la concentración baja a algo menor a 2, en la 16 ya es menos a 2, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos con las cláusulas, ¿sí? Tenemos varias cláusulas, pero vamos a hablar solo de las más importantes. ¿Cuáles son las más importantes? Continuo y el break. Ambas son importantes porque se utilizan mucho en lo que es crear códigos. Empecemos con continuo, ¿sí? En continuo. Un segundito, por favor. Un segundo. Muy bien, entonces vamos a seguir acá. Miren, ¿cómo funciona el continuo? El continuo lo que hace es indicar que se pase a la siguiente línea del script, a la siguiente línea del código. Por ejemplo, miren acá. Acabo de crear una cadena de ADN que tiene, pues, como principal error que tiene espacios vacíos. Acabo de crear otra cadena de ADN que está completamente vacía. Y ahora lo que voy a indicar es lo siguiente. Sí, no es cierto. Para todos los nucleótidos que están en ADN, si el nucleótido es igual a un espacio vacío, que pase a la siguiente línea. ¿Y qué indica la siguiente línea? Pues de que lo agregue, ¿no? O sea, con esto de acá, yo estoy haciendo que no haga nada en caso sea vacío y que si no es vacío, lo añada. Ya que estoy haciendo que se salte los vacíos. Porque si es vacío, pues no va a hacer nada, va a seguir. Quiere decir que, por ejemplo, cuando encuentre acá vacío,
Pues con el vacío no hace nada. Continúa a la siguiente y a la siguiente lo añade. ¿Me entienden? Miren acá, observen. Vamos a ejecutar esto y luego vamos a imprimir todo. Miren. Ahí tengo la cadena original y cada vez que encuentra un vacío, hace la acción con el siguiente. Lo añade, lo añade, lo añade. Y de esa manera, aplicando ese continuo, seguido de qué? Obviamente, un iterador y un condicional, puedo eliminar. La pregunta es, ¿este método es relativamente complicado para eliminar espacios? Pues sí, ¿no? Porque podría utilizar replace. ¿Y replace es más sencillo que escribir todo esto, sí o no? A ver, díganme. ¿Cuál es más sencillo? ¿Hacer todo esto o utilizar replace? Replace. Replace. Pero es porque estamos hablando de cadenas de ADN. Si fueran otros conjuntos de datos un poquito más complicados, esta sería la mejor opción. Quiere decir que replace, ¿ustedes creen que en la definición de replace hay algo parecido a esto? Hablamos de la definición de la función replace. ¿Tendrá algo como esto? ¿Sí o no? Pues sí debe tener algo parecido. Donde para cada vez que aparezca el valor seleccionado, reemplazar con, o en este caso, colocar el nuevo valor. Entonces, esa es la manera en la que funciona replace, ¿no? Pero no vamos a hablar de la definición de la función replace. ¿Por qué razón? Porque la definición de la función replace, pues está entre las funciones básicas de Python. Así que no hay necesidad de explicar cómo crear una función que ya existe como tal. Sobre todo si es de las funciones básicas. Muy bien. Ahora vamos a explicar cómo dividir la secuencia codificante en codón por codón, en codones. Miren, acá tengo la secuencia codificante, acá tengo los codones de stop y acá voy a señalar para el índice, no es cierto, que se encuentra en el rango de la cadena de ADN, quiere decir que aquí lo va a dividir de una forma o de todas las formas posibles. Sí. El codón en cuestión es ATG que imprima la palabra secuencia codificante. Si el codón en cuestión es uno de los codones de stop, que haga break. ¿Qué significa que haga break? Que termine, ¿no es cierto? Que ahí se interrumpa, que hasta ahí llegue. Y por último voy a pedir que me imprima a cada uno de los codones y también al index, o sea, su posición. Vamos a ver, miren acá. Voy a ejecutar todo esto. ¿Y qué hace? Miren, ¿qué me da como resultado esto? Que al inicio no hay codón de inicio, no hay codón de inicio. Acá te dice, ok, el tercero es codón de inicio, secuencia codificante, hasta el séptimo. Y el séptimo es de stop, y como en el stop lo único que hemos dicho es que haga break, ¿no es cierto? Pero también podríamos hacer así, miren, para que sea más bonito, ¿no? Que primero imprima la palabra stop y luego haga break, ¿no? Ahora sí tiene un poquito más de lógica, un poquito más de sentido. Vamos a ver acá, miren. Entonces, hace stop y luego se interrumpe. Break. Ahora está mejor, ¿no? Ahora se entiende que cuando hay inicio, pues indica secuencia codificante y cuando encuentra el stop, para, ¿no es cierto? Imprime stop y luego hace un break. ¿Qué hace el break? Que pare, que ya no siga. ¿Entendido? ¿Se comprendió hasta ahí? Entonces, ¿se acuerdan que se les había pedido? Construyan una función que permita encontrar los marcos de lectura de cada secuencia. Pues, si yo lo hago de esta manera, ante el primer stop, para. Porque como le he puesto break, ahí va a señalar fin. Quiere decir que así luego encuentre otro codón de inicio, ya no va a continuar. ¿Por qué razón? Porque ya le dije que parara frente al primer codón de stop, ¿no? Muy bien, creo que hasta allí, si no hay ninguna duda o consulta, pues vamos a continuar con la clase de funciones, ¿no? Vamos a continuar con la clase de funciones, que fue un poquito más larga y un poquito más complicada. ¿Alguien hasta ahí dudas o consultas? Porque luego de funciones nos toca archivos y de ahí sí ya nos vamos con las tablas y los gráficos, ¿no? Aunque estamos con la hora. Bueno, chicos, estamos un poquito con la hora. Quiero que me escuchen acá. Tenemos clase de funciones, clase de manejo de archivos y tenemos la de la tabla y de los gráficos, que fue la clase anterior a la de esta semana. Les voy a hacer la pregunta. La clase de la última semana sí o sí lo voy a considerar en este repaso,
pero de estas otras 3 clases solo voy a poder tomar una. ¿Cuál prefieren? ¿La clase sobre funciones, la clase sobre archivos o la clase sobre manejo de tablas y gráficos? Profesor, disculpe, Dime. ¿y de repente no podríamos continuar la tutoría en la tarde de un rato así para poder terminar todo, toda la semana, repasarlas, por favor? A ver, no sé, a ver, bueno, la verdad, en la tarde, siéndole sincero, ¿cuánto tiempo podría darles yo en la tarde? Recuerden que necesito 1 hora para completar con sus compañeros, podría darles 1 hora más, lo que representaría básicamente, en lugar de las 3 que faltan, podría abarcar quizá con suerte 2, ¿no? Quizá con suerte 2. Entonces, igual una quedaría fuera por temas de tiempo. No sé, depende de ustedes. Porque recuerden que también tengo que acabar de preparar los exámenes y eso, ¿no? Pues por ese lado. Entonces tienen una opción. Hacemos las 3 ahorita. O sea, de las 3 hacemos una ahorita o si venimos en la tarde, de las 3 hacemos 2. Más no creo que pueda ganarse en tiempo, ¿no? Ustedes elijan. ¿Qué opinan? Adelante la mayoría, los que prefieren que hagamos una sola ahorita y ya nos vamos a terminar ahorita. O pues hacemos 2 en la tarde, pero como le digo, 2 máximo, ¿no? A ver, díganme. A ver, les repito y les vuelvo a explicar. Faltan 3 clases más la última, ¿no? Que la última he dicho que lo voy a abarcar al menos la parte del final, lo que me faltó acabar con el grupo B, sí o sí, ¿no? Sí o sí. Y de esas 3 clases, si seguimos ahorita, hago una y luego me paso directo a la final, ¿no? O como máximo hago muy rápidamente en la tarde 2 y me paso a la final, que es la parte que falta de sus compañeros. Ustedes elijan. Me gustaría hacerlo todo, la verdad, chicos, pero el tiempo esa es la cuestión que me impide, ¿no? A ver, entonces por mayoría, ¿qué prefieren ahorita? ¿Una sola o en la tarde 2? Levanten su manito los que prefieren una sola ahorita nada más. A ver. ¿Una sola ahorita o en la tarde 2? A ver, avancen. Una sola ahorita y la tarde. Los que prefieren ahorita una sola, levanten la mano. Ya. Los que prefieren en la tarde 2, levanten la mano. Ya, primero con los que prefieren una sola ahorita, ¿no? Una sola ahorita. Bueno, es solo perla. Los que prefieren 2 en la tarde, obvio que va a ser rápido igual, ¿no? De media hora cada uno en la tarde. Levanten su mano. Y son, a ver, ¿son varias personas o son pocas? Sí, son varios. Ya, ok, chicos. Voy a medir mi hora de... Tengo que ir a ver el almuerzo porque casi no he desayunado por temas de que pasaron unas cosas aquí en mi casa, ¿no? Entonces, más seguro, siendo las 12:30 casi, las 3 de la tarde, ¿ya? Ahora, lo que le voy a pedir a sus compañeros del otro grupo es que a esa hora haríamos estas clases que faltan, pero ahorita, los que se quieran y puedan quedarse, me gustaría que se queden los del grupo B sobre todo, para avanzar lo que nos quedaba pendiente de una vez. Y en la tarde solo repasar la de archivos y la de funciones o las 2 que ustedes elijan. Porque si no, pues de repente no van a poder entrar algunos y con los del B sí quiero terminar. Y luego ya al final de eso aclaro si a las 3 o a las 3:30. Supongo como les he dicho que debe ser 1 hora máximo lo que nos falte, ¿no? Entonces, ¿sí me entendieron los del B? ¿Sí? Entonces voy a pasar a la parte del final de la última clase, que era lo que nos faltaba. O sea, lo de alineamientos de secuencias. ¿Sí? Que espero que no demoren ni 1 hora, quizá 45 minutos. ¿Está bien? Que es lo que queda casi para la 1. Y de ahí les aviso con Perla y con Lindsay a qué hora retomamos en la tarde. ¿Ya? Sí, te aviso la hora para más tarde.
Y los que se quieran quedar ahorita, que sean del grupo A también a escuchar esto, porque lo más probable es que en la tarde ya no lo hagamos esta parte, pues se pueden quedar, ¿no? De paso lo toman como un repaso, ¿no? Entonces yo le aviso a Perla para la hora de la tarde, para repasar, como hemos dicho, de las 3 clases que faltaban, 2 más, ¿eh? 2 más al menos. Y por ahí una que otra duda consulta, lo que nos alcance en un lapso de más o menos, calculo yo, 1 hora y media, ¿no? Que estaría bien. Porque luego ya no puedo darles más tiempo, como les digo, sobre todo por el tema de que tengo que acabar de imprimir los exámenes y no quiero, en este caso, llegar tarde porque falle la impresora como la vez pasada, ¿no? Eso, quiero imprimirlo hoy nada más, ¿no? ¿Está bien? Entonces, quienes se quieran quedar a escuchar, bienvenidos sean. A los del BES y les voy a pedir que me presten su tiempo hasta la 1 nada más para escuchar la parte que nos faltó el día viernes, porque algunos tenían inglés, porque las computadoras no quisieron colaborar del todo, pero que al final se resolvió, así que todo está bien, ¿ya? ¿Entendido? Los que se quieran quedar se quedan, no hay ningún problema. Y eso sería todo por ahora con el repaso. Vamos a completar la clase y los del, como les digo, y los del grupo A lo pueden tomar como un repaso, ¿no? Lo pueden tomar como un repaso, no hay ningún problema. Puesto que es la última clase, ¿no? Así que les va a convenir también. Muy bien, entonces, para abreviar, voy a ir al script y lo voy a ir explicando también. Y luego, al igual que he hecho con el otro grupo, le voy a compartir. Hubo un detalle acá, ¿no? Hubo un detalle aquí que su compañera me señaló que, por ejemplo, lo descargó el script, y eso va también para los del A, ¿no? Que descargaron el script que le envié por correo a Perla y que no lo podían abrir, me dijeron en PyCharm, ¿no? Este de acá, este script que le he enviado a su compañera Perla, este de acá. Me dice que cuando lo descargan y luego lo quieren abrir en PyCharm no abre, pero en correo, por favor, sí le pasé a Perla, ¿eh? Porque me habían pedido. No digan que no le he pasado. No sé si Perla no les ha pasado, seguro que sí, porque No se pasaba. ya, el que veo por ahí caras de sorprendido, mira, me bajan la mano, no, yo no sé, yo sí le he pasado, ¿eh? Por ahí se preguntan si te han pasado, ¿no? Ya, ok. La cuestión es la siguiente. Si les puede pasar de que no lo pueden abrir, entonces le voy a pedir a Perla de que les envíe por correo, y del correo, como ven, llega así porque es un PY, es un script, de acá lo pueden copiar y lo pegan en un script nuevo, en blanco, y lo ejecutan, ¿me entienden? En caso no abra, ¿ya? En caso no abra. Pero si no es el caso, pues normal. Muy bien, con ustedes, chicos, nos habíamos quedado hasta lo de sec.io y la lectura de archivos múltiples acá, y nos faltaba anotaciones. Nos hemos quedado en el punto de anotaciones. Muy bien, los archivos, por ejemplo, como el GBK que tengo yo aquí, son archivos de formato Jinban con un tipo especial de Jinban, se podría decir, pero a grandes cuentas es Jinban, ¿no? Entonces, antes de comenzar esto, ¿te parece quién está grabando? Alguien debe estar grabando, ¿no? ¿Quién está grabando? Yo, profesor. Ya, puedes hacer un corte y de acá grabar otra vez para que los que, por ejemplo, quieran esta última parte nada más, pues lo tengan esta última parte, ¿sí? Ya, esta parte lo